Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio con la... Ya, referente al cronograma de actividades que nosotros tenemos, no sé si compartí, ahorita sí. Ya, dentro del cronograma de actividades para esta semana, está programado realizar una autoevaluación, la número 4. Cronograma del segundo trimestre, nos encontramos en el 10 de julio, entonces hay una autoevaluación 4. Esa autoevaluación, recuerden que estará habilitado a partir del día lunes, 18 horas, para que usted pueda dar referente al tema de la clase del día de hoy. Que también aquí vamos a tener unos ejercicios para que sigamos agregándole al portafolio que es su entrega el 14 de agosto. La próxima semana tendremos que enviar una tarea 17 de julio y en 15 días pues estaríamos hablando ya de la evaluación formativa número 2. Por favor, hay un pedido muy especial de parte de las autoridades de la institución que realicemos el pago respectivo de las pensiones. No estamos pagando a tiempo y eso a nosotros nos está perjudicando porque tenemos que también cancelar a las personas que realizan el mantenimiento de la plataforma y si es que nosotros no hacemos la cancelación respectiva, pues tendríamos algún tipo de dificultad y no valdría o no convendría que en una de esas semanas nos bloqueen y nosotros no podamos trabajar. Evitemos eso, sigamos pagando a tiempo la pensión respectiva. Entonces, recordarles que para esta semana está la autoevaluación número 4. ¿Qué tenemos planificado para esta semana? Antes de eso, recordar a todas las personas que todavía les falte dar algún tipo de autoevaluación o subir alguna tarea, está habilitado para que usted tranquilamente lo pueda realizar. Y ahora me fui a otra parte que no quería. Ya. La semana que nos toca es la número 6. Para eso se ha subido un video sobre matrices, que es el tema de estudios del día de hoy. Estamos ya iniciando la tercera unidad, matrices, una introducción. Luego tiene la presentación sobre matrices. Esa presentación ya lo vamos a analizar aquí en clases. Y la autoevaluación 4 que yo le decía, que va a estar habilitado a partir del día lunes, 18 horas, para que usted pueda dar. Recuerde que tiene 2 intentos. Prepárese primero, haga la tarea para que se le facilite el entendimiento de esta parte. Y ahora sí, nos vamos a la presentación de lo que nos corresponde la clase del día de hoy. Ya. Definición de una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una ordenación de elementos en filas y columnas. Si vamos a este ejemplo, esta es la matriz A es igual. Se le puede poner dentro de paréntesis o se lo puede poner en un corchete. Es o significa exactamente lo mismo. Entonces dice una matriz es una ordenación de elementos en filas y columnas. Primero hablamos de filas en forma horizontal. Todo esto representa la primera fila. Aquí vendría a ser una segunda fila y una tercera fila. Y en forma vertical las columnas, columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, hasta una columna n. Entonces ha sido una distribución de filas y columnas lo que representa una matriz. A los elementos de una matriz se los designa por A sub i j. Es decir, si yo hablo del primer elemento de la matriz, va a ser A sub 1, 1. Si hablo del elemento que quiero ubicarle que está en la segunda fila y en la tercera columna, este es el A sub 2, 3. Eso significa A sub IJ, considerando que el primer número representa la fila y el segundo número representa la columna. Siempre es en ese orden, primero fila y luego columna.
A las filas se lo denota por la letra minúscula M y a las columnas se denota por la letra N. Esta representa una matriz de orden M por N. M filas, N columnas. Está en forma ya infinita nada más, ¿no? Continuemos. Orden y clases de matrices. El orden de una matriz está dado por el número de filas M y el número de columnas N. A sub IJ es igual o representa una matriz de orden M por N. Vamos a identificar primero por el orden. ¿Qué tipos de matrices tenemos por el orden? Hablamos de una matriz cuadrada, ya vemos ejemplos. Hablamos de una matriz fila, una matriz columna y una matriz rectangular. Estas cuatro representan la clasificación de una matriz por el orden. Por sus elementos hablamos de tener una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior, una matriz simétrica, una matriz identidad, una matriz diagonal, una matriz nula, una matriz adjunta y una matriz transpuesta. Aquí tenemos ya los ejemplos. Primero hablábamos de la clasificación de una matriz por el orden. Tenemos la matriz y tenemos la clase de matriz. Matriz cuadrada. Entonces, ¿qué representa una matriz cuadrada? Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, aquí tenemos una matriz de dos filas. 1, 3 es la primera fila o los elementos de la primera fila. 1 y 2 es elementos de la segunda fila. Y dos columnas. 1, 1, 3, 2. Por eso se le pone aquí de orden 2 por 2. Dos filas, dos columnas. A eso representamos una matriz cuadrada. Puede haber una matriz cuadrada de orden 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. De orden 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. Entonces, cuando tenga el mismo número de filas y columnas, inmediatamente hablaremos de que esa matriz es cuadrada. La matriz fila es cuando tiene solo una fila. Entonces, aquí hablamos de una sola fila, 1, y cuántas columnas, 1, 2 y 3. 1 por 3 representaría el orden de esta matriz. Matriz columna, tiene una sola columna. La columna está aquí, pero tiene 3 filas, 1, 2 y 3. 3 por 1, el orden de esa matriz. Matriz rectangular tiene un número de filas diferente al de columnas. En este caso tiene 3 filas y 2 columnas. 3 filas y 2 columnas. A eso llamamos una matriz rectangular. La clasificación de las matrices de acuerdo al número de sus elementos o por sus elementos, hablamos primerito de la matriz triangular superior. En una matriz siempre nosotros vamos a identificar dos tipos de matrices. La matriz diagonal que va desde arriba hacia abajo, el elemento 1, 1 y 3, estos representan la diagonal principal de esta matriz. Y también va a haber una diagonal secundaria, para más luego ese análisis. La diagonal secundaria, en cambio, va de abajo hacia arriba. El elemento 0, el 1 y el 1. Pero en este caso nos interesa identificar qué representa la diagonal principal. Cuando los elementos de debajo de la diagonal principal son todos ceros, a eso hablamos de que es una matriz triangular superior. Arriba de los elementos de esta diagonal principal deben ser elementos diferentes de ceros. Matriz triangular inferior. Asimismo, tenemos los elementos de la diagonal principal y ahora los elementos que están sobre la diagonal principal son ceros. Los elementos que están bajo la diagonal principal son diferentes de ceros. Matriz simétrica. ¿Qué representa una matriz simétrica? Es una matriz cuadrada cuya transpuesta es igual a la propia matriz. Entonces nosotros tenemos aquí la matriz simétrica 1, 2, menos 1, primera fila, 2, menos 3, 3, segunda fila, menos 1, 3, 2, segunda fila. Necesitamos saber qué es el concepto de matriz transpuesta. Eso viene lueguito, pero de una vez. La matriz transpuesta es cuando yo intercambio las filas por columnas. Y ahí voy a regresar a este ejemplo para poder demostrar que es una matriz simétrica, ¿no? Cuando la transpuesta es igual a la matriz original.
Matriz identidad. Todos los elementos de la diagonal principal son unos y los elementos que están hacia arriba de la diagonal principal y hacia abajo son ceros. Esa es una matriz de identidad. Matriz diagonal. Cuando los elementos de la diagonal son diferentes de cero. Pueden ser cualquier valor. No siempre uno, ¿no? Elementos diferentes también de uno, pero puede haber un uno, unos dos unos, pero sí que haya otros elementos diferentes de uno. Pero los elementos que están sobre y están bajo son diferentes de cero. A eso llamamos matriz diagonal. Y la matriz nula, todos los elementos son ceros. A eso representamos una matriz nula. Ahora viene el concepto de lo que es la transpuesta de una matriz, que es lo que necesitábamos para interpretar la matriz simétrica. Es una matriz que se obtiene intercambiando las filas por las columnas. La matriz A tiene 3 filas, 1, 2, 2, 3 y 1, menos 1. Y 2 columnas, 1, 2, 1 y 2, 3, menos 1. Esta matriz, si le quiero convertir en la transpuesta, lo único que hago es cambiar. Hay un micrófono encendido, ayúdenme, por favor. No sé quién no logró identificar todavía. Ya. Decía entonces que esta matriz original A, que tiene elementos 1, 2, 2, 3 y 1 menos 1, vamos a intercambiar. Esta fila pasa a ser columna. 1, 2, que originalmente era una fila, pasa a ser columna. 2, 3, que es la segunda fila, pasa a ser la segunda columna. 1 menos 1, que es la tercera fila, pasa a ser la tercera columna. Entonces, si yo hago un intercambio de filas por columnas, a eso llamamos una matriz transpuesta. El orden de la matriz va a ser diferente. Originalmente teníamos de orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Pero en el caso de la transpuesta pasa a ser una matriz de orden 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Entonces, expliquemos lo que representaba en el caso anterior una matriz simétrica. La matriz original es esta, la matriz A, 1, 2, menos 1, 2, menos 3, 3 y menos 1, 3, 1. Si yo intercambio a esta matriz originalmente filas por columnas, esta primera fila pasaría a ser columna. Pero vea qué elementos tiene. 1, 2, menos 1. Y acá también tiene 1, 2, menos 1. O sea, esta fila va a pasar a ser columna. La segunda fila va a pasar a ser segunda columna. La tercera fila va a pasar a ser tercera columna. Y la matriz va a ser exactamente la misma original de aquí. A eso llamamos una matriz simétrica. Luego viene operaciones entre matrices. Primero la suma de matrices, que hay que sumar elementos de la misma matriz de la primera con los elementos de la segunda matriz. ¿Cuál es la condición de que debe ser del mismo orden? Si yo hablo de una matriz A de orden 3 por 3, la matriz B también tendrá que tener orden 3 por 3. Resta de matrices. Para restar, estas deben ser del mismo orden y aquí es aconsejable utilizar el concepto de resta de matrices. El que yo diga A menos B, le vamos a poner A más menos B. Y prácticamente es lo mismo y eso nos permite encontrar la diferencia. Producto de un escalar por una matriz, el escalar va a ser un número. Entonces, los elementos de esa matriz se van a multiplicar por ese escalar que nos dé. Producto de matrices. Para realizar el producto entre matrices, debemos verificar que el número de elementos que tenga la fila coincida con el número de elementos que contenga la columna. Y realizaremos la suma de los productos de los elementos de la fila con los de la columna y se determina cada elemento de la matriz resultante. Tal vez aquí un poquito complejo con toda esta simbología, pero ya voy a explicar con los ejemplos para que usted se le facilite. Igualdad de matrices. Cuando sus elementos y el orden sean iguales. Los elementos de la primera matriz van a ser idénticos, iguales a los elementos de la segunda matriz y por ende del mismo orden tienen que ser las dos matrices. Y finalizamos esta presentación con
la tarea que hay que seguirle haciendo para agregarle al portafolio número 4 de la página 83 y 84, la actividad número 9, los ejercicios 1, 3 y 5. Con eso regresamos ahora sí ya a resolver ejercicios de matrices. Operaciones en primer lugar, lo que es la suma, lo que es la resta. Listen, disculpe, ¿de qué página dijo para el portafolio? De la página 83 y 84, por favor. Con todo Gracias, ya, Listen. luego indicamos cuáles son los ejercicios y ayudamos unos cuantos de ahí de la tarea, como siempre lo hacemos. Ya, practiquemos entonces ahora algunos ejercicios referentes a operaciones con matrices. Ahí estoy compartiendo la pantalla y vamos a poner lo siguiente. Sean las matrices dos puntos, A es igual, abro un paréntesis, elementos de la primera fila, 2, 4, menos 6, elementos de la segunda fila, menos 1, 3, 2, punto y coma, la matriz B va a ser igual, elementos de la primera fila, menos 4, 6, menos 2, segunda fila, 2, 0, 1, y quiero agregarle una filita más a las dos matrices para de una vez. 3, 4, 1 y menos 5, 6, 2. O menos 2, pongámosle acá. Ahí tenemos dos matrices del mismo orden. La primera matriz tiene un orden 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Y la segunda matriz también tiene ese mismo orden. Entonces voy a iniciar poniendo el orden de esta matriz 3 por 3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Acá también es una matriz de orden 3 por 3. Voy a encontrar primero la suma de estas dos matrices. Voy a poner literal A. Quiero sumar la matriz A más la matriz B. Esto va a ser igual. Copiamos los elementos que representa la primera matriz. 2, 4, menos 6, primera fila. Segunda fila, menos 1, 3, 2. Tercera fila, 3, 4, 1. Más, ahora los elementos de la segunda matriz, menos 4, 6, menos 2.
2, 0, 1, la segunda fila. Y la tercera fila, menos 5, 6, menos 2. Esto va a ser igual. ¿Cómo sumamos los elementos que corresponden de cada matriz? 2 menos 4 menos 2. Es una suma algebraica. Obviamente que esto debería decir así, 2 más paréntesis menos 4. Y de ahí yo cambiaría más por menos, menos. En conclusión me queda 2 menos 4 menos 2. Vamos al elemento de la segunda fila de la primera matriz con la segunda matriz. El 4 debo sumarle con el 6. 4 más 6, 10. El 6 menos 6 menos 2 menos 8. Ya tenemos la operación de la primera fila. Vamos a la segunda fila. Menos 1 más 2, 1 positivo. 3 más 0 es 3. 2 más 1 es 3. Elementos de la tercera fila, 3 menos 5 menos 2. 4 más 6, 10. Y 1 menos 2 menos 1. Está sumada esas dos matrices, la matriz A con la matriz B. Ahora vamos a encontrar la diferencia de estas dos matrices. La matriz A menos la matriz B. Esto es igual. Entonces, lo primero que yo hago es aplicar la definición de resta, que no es más que poner A más paréntesis menos B. Eso nos facilita para que nosotros podamos realizar los cálculos. Más por menos es menos, no hemos variado nada. Los elementos de la matriz A copiamos igualito. 2, 4, menos 6, menos 1, 3, 2, 3, 4, 1. Viene más, abro un paréntesis, y ahora todos los elementos de la matriz B debo cambiarle de signo porque es menos B. La matriz B es menos 4, acá le pondré más 4. Como es más 6, menos 6. Como es menos 2, 2 positivo. He cambiado de signos a esta primera fila. La segunda fila, menos 2, 0, menos 1. Menos 2, 0, menos 1. El 0, como no tiene signo, le estamos manteniendo. 5 positivo, menos 6 y 2. Y esto va a ser igual. Y ahora sí sumamos como lo hicimos arriba o anteriormente. 2 más 4 me da 6. 4 menos 6 menos 2. Menos 6 más 2 menos 4, primera fila. Menos 1 menos 2 menos 3. 3 más 0, 3. 2 menos 1, 1. 3 más 5, 8. 4 menos 6 menos 2. 1 más 2, 3. Y ahí tendríamos la diferencia de estas dos matrices. Voy a corregir este 8 que no salió tan bien para que puedan realizar la captura respectiva o copiar. Ya. También por acá veo un numerito menos 6. Aclarémosle. Ya. Entonces ahí tenemos la operación de suma y de resta de fracciones. Tenga la bondad de hacer la captura respectiva. Nos quedan 3 minutitos, que es preferible que nosotros retomemos la clase luego. Hasta eso, por favor, no sé si alguien más ingresó a la clase para poderle poner en la asistencia.
No. Bien, se va a finalizar la clase e ingresamos nuevamente para continuar, por favor.